Ahí está. Disculpe que ¿Está lo bien? interrumpí. No, por favor, no, está bien, Agustina, si no, no me he dado cuenta. Para que tenga un mensaje. Ah, sí, bueno. Sabrina estaba preguntando exactamente lo mismo, si alguien grababa la clase. Bueno. ¿Dónde estaba? Ah, les estaba diciendo por qué razón es importante o ha ido tomando importancia las concurrentes. La solidaridad exige que la fuente sea necesariamente la ley, o sea, tiene que haber sido decidido por el legislador, que cuando son dos o más personas los responsables, quienes tienen que afrontar el cumplimiento sea de la obligación de reparar o el cumplimiento de una obligación previa, asumida hacia persona determinada y específica, bueno, les imponga la solidaridad, la ley o el acto jurídico. En cambio, en las concurrentes, basta que la ley enumere cuáles pueden ser los responsables, como por ejemplo el caso del dueño y el guardián. Ese es un supuesto de solidaridad, perdón, de concurrencia. El principal junto con el dependiente o los distintos sindicados como responsables en la responsabilidad por actividades riesgosas del 1758, o por ejemplo en el caso de los propietarios de establecimientos educativos del 1767 con relación a los docentes responsables, entre sí van a ser deudores concurrentes. O sea, la diferencia que tiene es que no tenemos que tener específicamente la solidaridad impuesta por ley o por contrato. Que cuando encontramos una situación en la ley donde hay varios responsables que tienen la obligación de indemnizar, no está prevista la solidaridad y obedecen a causas diferentes, y en ese caso nos vamos a encontrar entonces con, muy posiblemente con una obligación concurrente. Yo mencioné eso del artículo, por ejemplo, no sé, en 1754. Vamos a buscarlo. Infine. Los padres, dice, fíjense cómo empieza el artículo. Los padres son solidariamente responsables por los daños causados por los hijos que se encuentren bajo su responsabilidad parental y que habiten con ellos. Hasta ahí, leo hasta ahí. ¿Quiénes son los solidarios? ¿Quiénes son los deudores solidarios por los daños causados por los hijos que se encuentran bajo su responsabilidad parental y que habiten con ellos? Los padres, ambos padres, son responsables solidarios entre sí. ¿Está claro? Eso es lo que dice la primera parte. Coma, sin perjuicio de la responsabilidad personal y concurrente que puede caber a los hijos. Responsabilidad personal y concurrente que puede caber a los hijos. O sea, como los hijos pueden tener patrimonio propio, perfectamente pueden responder en forma concurrente. ¿Hay acá una responsabilidad concurrente? No sé, probablemente sí, porque en realidad los padres responden por una causa de responsabilidad diferente que la de los hijos. Los hijos responden como autores del daño, supongamos estamos hablando de hijos menores de edad, por supuesto. Los hijos responden como autores del daño y los padres responden en función de la garantía, en función de lo que implica garantizar que los hijos que ellos traen al mundo y que se ocupan de criar, si causan daño a ellos, van a asumir la responsabilidad. Entonces, hay factores de atribución diferentes. Sin embargo, por esa razón la responsabilidad es concurrente y no solidaria. Bueno, no sé por qué empecé por este lado, pero tuvieron clase con Oscar, ¿verdad? El viernes hablaron de solidarias en general. Bueno. Esta parte de obligaciones plurales es una parte sumamente compleja. Es laberíntica, como ya hablamos la otra vez. Es bastante difícil. No crean que van a poder hacer otra cosa que no sea razonar y leer con el texto y el código al lado, que es el modo de aprenderlo y el modo de tomar algún principio, de ver cómo se aplican estos principios. Las soluciones individuales no se las van a aprender, chicos. Yo, por lo menos, por supuesto,
yo cada vez tengo menos memoria y cada vez me cuesta más acordarme de algunas cosas. Pero más allá de eso, la verdad es que hace 35 años que todos los años me toca dar esta clase, todos los años lo tengo que volver a estudiar, porque es imposible que me acuerde de cada una de las soluciones. Por supuesto tengo una guía, a ver qué propaga, qué no propaga, tengo una guía, tengo una idea en la cabeza. Puedo aplicar determinados principios, pero se los digo para ahorrarles tiempo. Si pretenden saber cada una de las soluciones, y les va a costar mucho, no digo que no lo puedan tener, porque seguramente tienen la capacidad para hacerlo, pero es difícil. Y lo lógico sería que aprendan el sistema, que tengan en cuenta algunas diferencias, vean cómo es. Van a tener que leerla, van a tener que leer todo eso tan pesado que indica que si la innovación es hecha por el acreedor común con uno de los deudores, propaga. Pero si es hecha por uno de los deudores, por el deudor con uno de los acreedores, entonces, bueno, van a tener que leer todo eso. Pero para poder guiarse, lo importante van a ser los principios. Acuérdense que más allá del examen parcial, que es un momento en su vida, que les sirve para aprobar o no aprobar, que es muy importante, por supuesto, pero más allá del examen parcial, cuando ustedes apliquen de ahora en más, necesariamente van a tener que ir a buscar la solución al código, cuando apliquen esta parte. Entonces, lo más probable es que nosotros intentemos examinarlos en este tema poniéndoles un caso. ¿Qué es lo que van a tener que aprender entonces? ¿Cómo se aplica la solución? Para lo cual van a tener que aprender la solución y saber cómo ir a buscarla al código en el momento, o al texto, en el momento en que tengan que resolver el caso que tengan adelante. Es el método que les propongo. Por supuesto, si ustedes tienen uno mejor, cada uno es dueño de su destino en esto y por supuesto pueden hacer lo que les parezca. Bueno, vieron en general solidarias con Oscar, ¿verdad? Bien. Bueno, o sea que han visto el lado activo, el lado pasivo, han mirado en general cómo es. Bueno, ¿qué les parece si hacemos una revisión general de todo lo que es obligaciones plurales? Ustedes vieron que puede haber acreedores y deudores, o sea, puede haber pluralidad del lado activo y del lado pasivo mixta. O sea, varios acreedores, varios deudores, y si no, uno de alguno de los lados, etcétera, ¿verdad? Que además pueden estar unidos en función del objeto, o sea, si el objeto es divisible o indivisible, es diferente la situación, la propagación y los efectos, tanto la propagación como la prevención, como la contribución / distribución son diferentes, si el objeto es divisible o si el objeto es indivisible, ¿verdad? En la indivisibilidad, tanto los acreedores como los deudores no tienen otro remedio que estar unidos porque no pueden cobrar por partes porque se trata de un objeto único que no es susceptible de cumplimientos parciales. En cambio, en la solidaridad están unidos por un vínculo específico. Tienen un vínculo que los une de modo tal que, según el 829, se representan unos a otros. Ese es uno de los principios esenciales. En un caso hay representación, en el otro no. La veo a Agustina buscando el 829 y yo voy a hacer lo mismo para leérselos. Sí. Criterio de aplicación, fíjense que dice el 829. Con sujeción a lo dispuesto en este parágrafo y en los dos siguientes, si considera que cada uno de los codeudores solidarios en la solidaridad pasiva y cada uno de los coacreedores en la solidaridad activa representa a los demás en los actos que realiza como tal, en los actos que realiza como acreedor o en los actos que realiza como deudor. Bueno, la diferencia es sustancial, porque obviamente al haber representación, al haber un vínculo que genera representación, la propagación va a ser mucho más intensa que cuando están unidos porque no les queda otro remedio, como es en el caso de la
indivisibilidad. Bueno, avancemos. Indivisibilidad, solidaridad. Y la concurrencia, que van a ver mañana la clase con Raquel Pioletti, la diferencia fundamental con la concurrencia es que obedecen a causas diferentes. Si vamos al concepto de solidarias, fíjense que dice, hay solidaridad en las obligaciones por pluralidad de sujetos originadas en causa única. Eso dice el 827. Y cuando habla de obligaciones concurrentes, el 850, dice obligaciones concurrentes son aquellas en las que varios deudores deben el mismo objeto en razón de causas diferentes. O sea, la solidaridad, una única causa. La concurrencia, causas diferentes. Yo ejemplifiqué recién la concurrencia con la responsabilidad de los padres con relación a los hijos y el artículo 1754. Hay otras tantas situaciones donde hay concurrencia que las van a ver mañana, que seguramente Raquel se las va a mencionar, pero por ejemplo, ante un accidente de auto, la primera demanda que van a tener como abogados va a ser daños y perjuicios por un accidente de auto, y más en esta ciudad donde se maneja tan mal. Lo primero que van a hacer es demandar al dueño del auto o al que manejaba el auto y citar en garantía a la compañía de seguros que tiene, por el seguro obligatorio que tiene hacia terceros, por responsabilidad civil hacia terceros. Bueno, la responsabilidad de la citada en garantía es concurrente, porque obedece a una causa diferente. El dueño del auto que causó el daño, que atropelló al peatón, que chocó el auto que iba cruzando y que venía por derecha, o cualquiera de esas situaciones, responde por un acto ilícito. Responde por una situación que no tiene una obligación previa determinada y previa específica de esa persona determinada, sino por el deber jurídico de no dañar, responde. En cambio, del otro lado sí hay una obligación previa, específica y determinada de la aseguradora de responder ante la producción del siniestro hacia el asegurado, de cubrir la indemnidad del asegurado. Entonces, uno responde por contrato, el contrato de seguro, y el otro por un acto ilícito. Ahí tienen un ejemplo de concurrencia también. En la solidaridad de fuente legal, que hay montones de casos de solidaridad de fuente legal, fíjense, 1751, en la primera parte. Si varias personas participan en la producción del daño que tiene una causa única, se aplican las reglas de las obligaciones solidarias. Varias personas que participan en la producción de un daño. Ahí hay una causa única y de nuevo vuelve a decir lo mismo que dice en la definición de solidarias. Por ejemplo, los daños hechos por varios transportistas, cuando son varios los que se colaboran para cumplir un contrato de transporte. La responsabilidad que vimos recién, la responsabilidad de los padres entre sí, es una responsabilidad solidaria. O sea, papá y mamá responden solidariamente por los daños causados por los hijos menores de edad. La responsabilidad, decíamos recién, por la actividad peligrosa de un grupo, el supuesto del 1762. Y hay montones de normas, van a encontrar montones de normas a lo largo de la carrera y a lo largo de su ejercicio profesional, en donde la ley impone una responsabilidad solidaria. Normas que tienen que ver con las cosas más disímiles, como por ejemplo, no sé, no solamente hablar de un contrato de transporte, la compraventa de un fondo de comercio. La compraventa de un fondo de comercio, o sea, cómo se vende una cervecería, un café, un almacén, o cualquiera de esas cosas, es un fondo de comercio. Se rige por la ley 11.867. Esa ley es una ley que lo que pretende es emprolijar y garantizar que los proveedores que han fiado, que han financiado de alguna manera el comercio, y que además cuyas mercaderías son la sustancia, la base
del ejercicio del comercio por parte del comerciante no se vean defraudados ante la venta del fondo de comercio y puedan cobrar la mercadería que han llevado. Eso es lo que fundamentalmente pretende la 11867. Entonces, establece un orden, un modo en que debe hacerse, publicación de dictos para la transferencia del fondo. Y fundamentalmente lo que establece es la solidaridad entre el vendedor del fondo y el nuevo titular del fondo de comercio, si no se cumplen los pasos que la ley dice. O sea, si el vendedor del fondo, el que tenía el almacén en la esquina, estaba debiéndole a los proveedores y no les quería pagar, bueno, el comprador lo que tiene que asegurarse es que cumpla todos los pasos de la ley y que venda en la forma en que la ley lo establece, porque si no va a resultar deudor solidario de todo lo que debía su vendedor. ¿Se entiende el ejemplo? Bueno, ahí hay un supuesto de solidaridad legal. Ahí, por ejemplo, si hicieron una parte cumplieron una parte del camino de venta de un fondo de comercio y no cumplieron la otra, el martillero que haya intervenido, el vendedor, el escribano que tiene necesariamente que intervenir, son todos deudores solidarios por el incumplimiento de la ley 11867. Otros supuestos de solidaridad legal van a encontrar, por ejemplo, en otra materia totalmente distinta. Cuando vean derecho tributario, van a ver la enorme cantidad de normas que imponen solidaridad a todos los intervinientes en la cadena de que sea por donde pase el dinero para que el fisco pueda cobrar sus impuestos. Por ejemplo, para que se den una idea, en los créditos que se cobran judicialmente, también se pagan los impuestos. Y si se libran cheques o se hacen libranzas judiciales sobre cuentas o dineros que existan en los bancos oficiales donde están abiertas las cuentas judiciales, por ejemplo, en nuestro caso, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, tiene que ser dejando constancia de que se pagan los impuestos. El banco tiene que retener los impuestos, porque si no, son responsables del pago de esos impuestos el juez, el secretario, el banco, y son responsables con su propio patrimonio. Se imagina que para sacarle un cheque a un juez, cuando es responsable, solidario por los impuestos que se deban, y tiene que estar absolutamente garantizado que los impuestos están pagos, pues si no, olvídense de cobrar. En la práctica esto funciona de un modo mucho más ágil, que es directamente el banco retiene. Uno tiene que ir a cobrar un cheque, como abogado va a cobrar un cheque, se presenta por ventanilla en el banco judicial y el banco retiene del dinero que va a cobrar los impuestos necesarios para que eso esté cubierto. Pero ahí hay solidaridad de fuente legal. De manera que siempre vamos a encontrar la fuente de la solidaridad o legal o contractual. ¿Para qué funciona la solidaridad en el ámbito contractual? Bueno, funciona como una garantía. Funciona sustancialmente como un modo de garantizarle al acreedor la posibilidad de que tenga más patrimonio para abarcar, o sea, que tenga otros patrimonios de los cuales cobrar. Bueno, como garantía fundamentalmente yo mencioné la solidaridad pasiva en realidad, porque hablé de garantía para el acreedor. Bueno, vamos a meternos un poquitito en el detalle de qué es lo que pasa cuando tenemos, cuáles son los efectos propios de las vicisitudes que tiene una obligación a lo largo de su vida cuando hay solidaridad pasiva. Así que bueno, yo les diría que agarren un lápiz, un papel, que tengan el código a mano, respiren hondo y empecemos a leer un poquitito los detalles de estos efectos que produce la solidaridad. Porque en realidad ustedes con Oscar esta parte no la vieron totalmente, vieron una parte nada más, ¿no? ¿Les alcanzó a dar algún efecto de la solidaridad? No lo tienen presente, no lo escucharon, no lo retuvieron, quedaron mudos ahora, Profe, les
Le comento, vimos efectos que generan las obligaciones solidarias en relación al pago, la compensación, la dación en pago, la innovación, la renuncia, la confusión, cuando ocurre la mora del deudor, el incumplimiento culposo, la prescripción y el incumplimiento doloso. Creo que no me olvido ninguna. Ah, y se olvidó, y a lo último nos dijo, y transacción también que se la había olvidado. Bien, o sea que vieron una gran parte. Bueno, eh, vamos a repasar un poquitito entonces. Me parece Profe, que les buenas dio gran tardes. parte, Oscar. Lo que pasa es que la clase en general esta estaba prevista en dos partes y abarcando concurrentes. Pero como concurrentes, como les dije recién, es un tema que ha tomado vuelo por sí mismo, ha adquirido una importancia últimamente en que cualquier obligación donde tenemos dos responsables y en la duda el juez la califica como concurrente. Y ahí tenemos algunas dificultades con todo eso. Entonces es necesario estudiarlo, es necesario darle mayor importancia. Y bueno, aprovechamos que Raquel tiene vocación por el estudio de las causas difíciles y de los temas difíciles, entonces les va a dar una charla sobre este tema. Bueno, lo primero, la obligación puede ser pura y simple para unos, condicional para el otro, puede estar afectada para unos de nulidad relativa, por ejemplo, por la incapacidad que tenga o lo que fuera, y no afectar el resto. Puede ser diferente. Para algún acreedor incluso puede estar beneficiado por una cláusula penal y el resto de los acreedores no. Estamos hablando siempre de pluralidad de vínculos coligados, o sea, de obligaciones solidarias, ¿verdad? La segunda cuestión es la renuncia a la solidaridad efectuada por el acreedor en provecho de uno de los deudores, en realidad no afecta el carácter de la obligación para los otros. Lo que pasa es que debe excluirse del monto total. La parte del deudor que no es solidario debe excluirse del monto total. Y después, ¿cómo operan las defensas personales? Hay tres tipos de defensas. Las defensas comunes, las defensas personales que son limitadas a la relación entre ese acreedor y ese deudor, y las defensas personales que pueden resultar expansivas. Son tres tipos de defensas diferentes. Las defensas comunes, bueno, son las defensas objetivas, son algo que está relacionado con todos, con absolutamente todos los sujetos que intervienen del lado pasivo o del lado activo, y bueno, son los medios de extinción, la prescripción, las causales de nulidad absoluta, como por ejemplo cuando se trata de una obligación nacida de un acto formal y solemne de solemnidad absoluta, y no está cumplida la formalidad que se genera, que es una causal de nulidad absoluta en ese caso. Bueno, en estos supuestos, qué sé yo, no sé, por ejemplo, la donación, necesariamente, el contrato de donación necesariamente, si es donación de inmueble, tiene que ser hecha por escritura pública. Es un acto solemne de solemnidad absoluta. Y si no es hecha por escritura pública y es hecha por instrumento privado, ¿vale como promesa de celebrar la escritura pública? No, porque es solemne de solemnidad absoluta. En cambio, la compra-venta es solemne de solemnidad relativa. Por lo tanto, el boleto de compra-venta vale como promesa de que se va a celebrar la escritura pública. Bueno, yo les pongo como ejemplo esto porque las obligaciones nacidas de un contrato de donación que no ha sido celebrado en escritura pública no generan absolutamente nada. Es nula de nulidad absoluta el acto. Y al ser nulo de nulidad absoluta no genera obligación. O, por ejemplo, la existencia de un plazo suspensivo, de una condición, también son supuestos que afectan a todos. Esas son las defensas objetivas, los medios de extinción en general. Después tenemos las defensas que son estrictamente personales, que valen nada más que entre el deudor y los acreedores, o entre el acreedor y ese deudor en particular. Se relacionan con lo que llamaríamos el vínculo de modo singular, no de modo plural. Por ejemplo, la nulidad de la obligación por la incapacidad que tenga ese deudor. En ese supuesto, la nulidad por la incapacidad que tiene ese deudor, que no podría válidamente haber asumido
esa obligación es una nulidad relativa, porque está hecho en protección de la propia persona, no en protección del interés común. Y por lo tanto la nulidad es relativa. Con lo cual, la nulidad de ese supuesto únicamente va a afectar a la relación entre ese deudor y el acreedor común. No se va a expandir al resto. Otro supuesto sería, por ejemplo, que para una de las partes la obligación esté bajo condición suspensiva y la condición suspensiva se hubiera frustrado. Ustedes saben que una obligación, como el acto jurídico, sometido a modalidad, a la condición, es cuando está sujeta a un hecho futuro e incierto, que puede o no suceder, y que al estar sujeto a esa modalidad, bueno, pueden pasar diversas cosas, que el hecho condicionante no se haya cumplido todavía, en cuyo caso está pendiente, o que se sepa que el hecho condicionante ya no se va a cumplir. Entonces, la condición está frustrada, se habla de hecho condicionante frustrado. En ese supuesto, la obligación no ha nacido, no es exigible para uno de los deudores, pero sí es exigible para el resto de los deudores. Les compliqué la vida con este ejemplo, ¿no? Porque les veo con una, me miran como una cara diciendo, en chino estás hablando. Bueno, a ver. Ejemplo. Vamos a elaborar entre todos un ejemplo. Vamos a poner dos deudores y un acreedor. El deudor 1 es un deudor puro y simple. No está sujeto a modalidad, su obligación. El deudor 2 es un deudor sujeto a condición suspensiva. Hasta ahí vamos clarito, ¿verdad? Una obligación sujeta a condición suspensiva depende, para su eficacia, del cumplimiento de un hecho futuro incierto, ¿no? Estudiaron modalidades en Civil 1. Y si no, vamos a repasarlo, chicos, ¿no? Tampoco pretendo que se acuerden modalidades de las obligaciones y que lo manejen como si fueran Jambía. No, no. Pero podemos repasarlo. 343 del Código Civil y Comercial. Se denomina condición a la cláusula de los actos jurídicos por los cuales las partes subordinan su plena eficacia o resolución a un hecho futuro e incierto. Futuro e incierto. Que puede o no suceder, decía Vélez anteriormente, remarcando sobreabundantemente la incertidumbre que tenía que caracterizar al hecho condicional. Entonces, tenemos un acreedor, un deudor puro y simple, un deudor condicional, ¿correcto? El hecho futuro e incierto puede no haber sucedido todavía, en cuyo caso está pendiente. No hay eficacia, no es exigible la obligación hasta que no se produzca el hecho condicionante. Lo más común, el ejemplo que traían todos los autores clásicos era si viene una nave del Asia, porque desde que escribían los romanos en latín quedaba muy elegante decir si navis ex Asia venerit y toda esa historia. Entonces todo el mundo pone el ejemplo de si viene una nave del Asia, hecho futuro e incierto. Muy bien. Vamos a suponer, si viene una nave del Asia entre marzo y julio del año 2021. Es una condición pendiente. Ahora resulta que, por la razón que fuera, hay una prohibición, mañana sale una prohibición, que prohíbe venir naves del continente asiático hasta agosto del año que viene. Ya se sabe que la condición está frustrada. Nunca va a venir una nave del Asia entre marzo y julio del año que viene. ¿Por qué? Porque hay una prohibición legal de que esto suceda. Por la razón que fuera, porque por la pandemia, por lo que fuera, no va a venir. ¿Correcto? ¿Me siguen hasta acá? Muevan un poco la cara, así yo las miro, la veo a Beatriz, la veo a Valentina, la veo a Matías, que está muy serio, a Angélica también, los demás, a Jonathan veo y a María Victoria. Los demás, no sé si me están escuchando, están jugando al truco, qué es lo que hacen, pero toman mate y miran televisión, que por ahí es mucho más entretenido que esto. Bueno, entonces, si la obligación es simple para uno y para el otro se frustró, nunca, la condición se frustró, nunca va a ser eficaz para ese.
Entonces, ese ya quedó desobligado. No sé qué más decirles. O sea, repito. Sí, ¿lo Tenemos puede dos repetir eso? deudores. Iba a pedir. Tenemos dos deudores, Beatriz. Un deudor simple y condicional, perdón, simple, puro y simple, y un deudor bajo condición suspensiva. La condición suspensiva es si viene una nave del Asia entre marzo y julio del año 2021. ¿Correcto? O sea, para su exigibilidad, para que el deudor B, el deudor A es el simple y puro, para que al deudor B le sea exigible la obligación, tiene que producirse el hecho condicionante. Tiene que venir al puerto de Mar del Plata una nave del Asia. ¿Está claro? ¿Hasta ahí me entienden? Perfecto. Mañana sale una decisión del gobierno nacional que prohíbe que hasta agosto del año que viene vengan naves del Asia. ¿También se entendió? Entonces, ya se sabe que no van a venir, porque hay una orden de quien maneja los puertos nacionales que dice no pueden venir naves del Asia. Entonces, la condición está frustrada. El hecho condicionante ya se sabe que no se va a producir. Entonces, si no se va a producir, nunca va a ser exigible la obligación. Entonces, uno de los deudores se libera y queda el otro. Entonces, cuando hablamos de defensas personales, se refiere, por ejemplo, al supuesto de que uno de los deudores tiene su deuda sujeta a condición y el otro no. Entonces, limita su defensa y la defensa es válida exclusivamente con relación a él. Si este acreedor le reclama a A, que era un deudor puro y simple, y le reclama a B, B va a decir no, pero la condición, el hecho, mi obligación no es exigible, usted no me puede cobrar a mí. ¿Por qué? Y porque dependía de un hecho condicionante, futuro incierto, que ya se sabe que no se va a producir, porque hay una prohibición hasta agosto del año que viene que vengan naves del Asia. Por lo tanto, la defensa se limita exclusivamente a él. Él queda libre, pero no se extiende al otro deudor. A eso me refiero con defensas que son personales, solo abarcan a ese deudor que las puede oponer. ¿Se entendió? Sí, profe, le hago una consulta porque me costó un poco entender la idea o el concepto de defensa. Defensa hace referencia a ese alcance de propagación que tienen diferentes efectos dentro de las obligaciones solidarias. No, la Porque, defensa es cualquier defensa que vos tenés ante una acción. bueno, O sea, gracias. vamos a suponer, acá en el ejemplo que yo estoy poniendo, vuelvo a repetirlo por las dudas, tenemos un acreedor con dos deudores, deudor A, puro y simple, deudor B, condicional. ¿Me siguen? Ahora, ¿cuál es la defensa? El deudor B, ante la frustración del hecho condicionante, que sabe que no se va a producir, opone su defensa a la acción. Cuando el acreedor pretende cobrarle, dice, no, mi obligación no es exigible. ¿Cuál va a ser su defensa? La falta de acción. No hay acción porque Genial, no tiene exigibilidad. lo reentendí, Ahora, gracias. esas son las defensas. De la misma manera que el pago es una defensa. Cuando yo opongo el pago es una defensa. Lo que pasa es que el pago es una defensa objetiva. Cuando vamos a suponer que el deudor A opone el pago de la obligación. Y dice, a mí no me puede accionar porque yo pagué. Esa es su defensa. Pero esa defensa se expande a todo el resto de los deudores. Defensa es eso. La defensa, la excepción también se llama en el ámbito procesal, también se conoce con el nombre de excepción. Y después las defensas personales que tienen efecto expansivo. O sea que son personales, pero no se limitan exclusivamente a la relación entre el acreedor común y ese deudor, sino que se expanden de alguna manera al resto. Lo que dijimos hace un rato, la renuncia relativa a la solidaridad con relación a uno de los deudores. Si el acreedor tiene 3 deudores que le deben 300 pesos de modo solidario y renuncia a la solidaridad consintiendo en la división de la deuda, ¿qué quiere decir? Que va a ser expansiva al resto de los deudores, nos guste o no. ¿Por qué? Porque entonces
Tenemos A, B y C. Renunció a la solidaridad con relación a C. Por lo tanto, C, ¿qué es lo que va a tener que pagar? Únicamente 100, que es su parte. ¿Correcto? Entonces, los otros dos ya no responden por el todo, por 300, responden por 200. Entonces, es una defensa personal que tiene el deudor C que se expande a A y a B, que ven reducida su obligación solidaria. Yo les dije que era difícil, ¿eh? Me miran con cara de decir, pero esto es casi matemática. Y sí, bueno, esto es lo más parecido a la matemática que tiene el derecho. Lo más parecido. Después, bueno, no tanto, pero bueno. Los efectos en general ustedes lo vieron, o sea, ustedes saben, presumo que saben, que el acreedor común puede demandar el cumplimiento de la totalidad de la obligación a cualquiera de los deudores, que ese es el efecto principal de la solidaridad, que por las dudas, vamos a volver a leerlo en el código, el 833, el acreedor tiene derecho a requerir el pago a uno, a varios, a todos los codeudores, simultánea o sucesivamente. O sea, que si demandó a uno, y ese uno es insolvente, tarda en cobrar, tiene cola para cobrar, le va a costar, no sabe en qué lugar está, puede demandar a los otros, sucesivamente. O puede demandarlos a todos juntos. Lo más común, lo que más se ve en la práctica, es que el acreedor demande a todos los deudores juntos por el cumplimiento de la totalidad de la obligación y que no ande haciendo demandas sucesivas, etcétera, etcétera, sino que directamente vaya contra uno por el todo, contra todos por el todo. Bueno, vieron todos los efectos generales, la renuncia, la dación en pago, la prescripción, todo eso. Es un tema bastante común encontrar problemas con referencia a la prescripción y las diferencias. Ya lo van a ver incluso mañana con Raquel. Pero, por ejemplo, tanto la suspensión de la prescripción como la interrupción causada, por ejemplo, por la interpelación que se haga a uno de los deudores solidarios, produce efectos con relación a los demás. O sea, que si ustedes son abogados, viene un cliente a su estudio y le dice, mire, yo tengo un crédito contra Juan, Pedro y Diego, que son deudores solidarios. Se me está por prescribir y ustedes mandan una carta documento realizando la interpelación y generando la suspensión, ¿no?, del plazo de prescripción por, ¿cuánto es? ¿Un año actualmente? ¿Se acuerdan? ¿No? Mora, chicos. Miren que esto hay que tenerlo presente, vayan a repasarlo porque Mora es algo así como la base de toda esta parte. Es muy importante. Yo no me acuerdo en qué artículo está expresamente. Yo creo que en prescripción 25. Claro, por ejemplo, el 2549 dice, la interrupción de la prescripción no se extiende ni a favor ni en contra de los interesados, excepto que se trate de obligaciones solidarias o indivisibles. Y lo mismo dice, creo que es el 2540, ¿sí?, respecto de la suspensión de la prescripción. Y el 2541 dice, el curso de la prescripción se suspende por una sola vez por la interpelación fehaciente hecha por el titular del derecho contra el deudor o el poseedor. Esta suspensión solo tiene efecto durante 6 meses o el plazo menor que corresponda a la prescripción de la acción. O sea, si la prescripción de la acción es menor que 6 meses, la suspensión opera por el plazo menor. Si el plazo de prescripción de la acción es mayor que 6 meses, opera por 6 meses. Entonces, la interpelación es una causal de suspensión. Pero fíjense qué importante. Si ustedes lo que tienen
Si el cliente que lo fue a ver al estudio les dijo, tengo Juan, Pedro y Diego como deudores solidarios, y resulta que se equivocó, y no eran deudores solidarios, eran concurrentes. Bueno, la situación es totalmente distinta. Por ejemplo, fíjense, la suspensión, acabamos de leer en el 2540, la suspensión del curso de la prescripción por interpelación no extiende sus efectos a otros interesados, salvo las obligaciones indivisibles o solidarias. ¿Están ahí las concurrentes? No. Por lo tanto, las concurrentes no extiende sus efectos. Si Juan, ustedes intimaron, como buenos abogados que son, miraron e intimaron por carta de documento, interpelaron a Juan. Y Pedro y Diego, no importa. Si son solidarios, no hay problema. Ahora, si son concurrentes, Pedro y Diego al día de mañana les pueden oponer la prescripción y la obligación está prescripta con relación a ellos, no se suspendió. Entonces, más allá de esta cuestión técnica, de este dato pequeño que yo les doy, o que analizamos acá, en realidad ustedes lo que tienen que tener presente es la importancia, con ese ejemplo, la importancia de mirar estos detalles, de tener bien claras las diferencias entre uno y otro tipo de obligaciones plurales. Porque, por supuesto, mañana, pasado, se van a olvidar de lo que hablamos acá, de que la interpelación es diferente. Por ahí algunos se acuerdan, pero se van a olvidar. Entonces, el modo es volviendo a estudiar esos principios. En las obligaciones concurrentes las causas son diferentes. Al ser causas diferentes, normalmente la propagación no produce los mismos efectos que en la solidaridad, donde hay causa única y representación. En la concurrencia no hay representación. Entonces no tiene la misma propagación. Bueno, en realidad como la mayor parte se las dio Oscar y la otra parte de las concurrentes se las va a dar Raquel Pioletti mañana, estoy buscando de qué hablar, porque ya no tengo prácticamente... Sí, así que pregunten lo que ustedes... Sí, yo si se las quería... puedo contestar, por supuesto. Sí, profe, el principio de prevención, que no me quedó muy claro, lo explicó el otro día el profesor. Sabrina, no te veo la cara, vos estás, Sabrina sos, ¿no? Sí, sí. Bien. Principio de prevención. Bueno, la prevención, las cuatro efectos principales son, son tres. Prevención, propagación y contribución / distribución, depende de qué lado estemos. Si es contribución, ante el deudor que pagó; si es distribución, el acreedor que cobró, cómo distribuye. La prevención significa que, en principio, en las obligaciones solidarias y en las de objeto indivisible, a cualquiera de los deudores puede serle reclamado el cumplimiento total de la obligación y cualquiera de los acreedores puede cobrar. Ahora bien, si hay uno de los acreedores que demandó y demandó a un deudor determinado, es el deudor que tiene que pagar y a ese acreedor al que le tiene que pagar. La prevención funciona únicamente por demanda judicial. Únicamente por demanda judicial. No sirve la interpelación. No vale que le mande una carta de documento y diga, usted me tiene que pagar a mí. No, no sirve. Es necesario que lo demande judicialmente para que opere la prevención. Es lo que dice expresamente el código. En el 837, no, 834 dice, cualquiera de los deudores solidarios tiene derecho a pagar la totalidad de la deuda sin perjuicio de lo dispuesto en el 837, a eso se refiere con la extinción relativa de la solidaridad. El acreedor tiene derecho a requerir el pago uno o varios a todos los codeudores simultáneamente. Y, déjenme mirar dónde está el principio de prevención. ¿En qué artículo estaba? En el Código Civil anterior estaba en el 817, ¿puede ser? 6, 817 para indivisibles. 817.
No, esto es para indivisibles, el derecho a pagar es lo mismo que acabo de leer con relación a la solidaridad, no. Doctor, no. doctor, creo que está en el 845. 845, prevención. Correcto. Muy bien. Si uno de los acreedores solidarios ha demandado judicialmente el cobro del deudor, el pago solo puede ser hecho por este al acreedor demandante. ¿Mm? O sea, Entonces, fíjense, funciona demandado cuando se- judicialmente el cobro. con la demanda. Bueno, perdón, sí, Que con la funciona demanda. Bien. Funciona como identificación de quién es el deudor que tiene que pagar y a qué acreedor le tiene que pagar. Esperen que voy a prender una luz, chicos, que no veo. Sería, Bueno. profe, como individualizar el deudor y el acreedor, una cosa así. Sí, obviamente. Individualizar quién va a cobrar de todos los acreedores o cuál es el deudor que tiene que pagar de todos los deudores o ambas circunstancias. Bien, gracias. Esto sería la prevención. Después la propagación es lo que han visto con Oscar. O sea, lo que han visto con Oscar es qué pasa con el pago, con la innovación, con la transacción, con la confusión, con la compensación, con la dación en pago, con la remisión de la deuda, con la renuncia, con las distintas vicisitudes que tiene una obligación. O sea, ustedes vieron que es una obligación, cómo se paga. En el medio pasan un montón de cosas, pueden pasar un montón de cosas. Con la obligación se puede transmitir, se puede extinguir de diversas maneras. Bueno, ¿cómo son? ¿Cómo operan todos esos efectos? Que normalmente a lo largo de la obligación serían, tratándose de acreedores, deudores y acreedor y deudor singulares, serían medios de extinción. Bueno, acá son diferentes porque hay varios acreedores y varios deudores. Pero todo este misterio de las obligaciones de sujeto plural, sea desde el punto de vista de la indivisibilidad, desde el punto de vista de la solidaridad o la concurrencia, en realidad se resume en estos tres problemas. Prevención, propagación y contribución / distribución. En eso se resume absolutamente todo. Respecto de la contribución o distribución, hay distintas normas que rigen esto. El 841, por ejemplo, fíjense que determina la cuota de contribución. Esto suele ser una pregunta bastante común en los exámenes. O sea, si uno de los deudores pagó la obligación, ¿cómo contribuyen el resto? Entonces, normalmente les vamos a poner un caso donde ustedes van a tener que aplicar este 841. En primer lugar, de acuerdo a lo pactado. Entonces, si ahí en el caso que le ponemos tienen los datos de qué es lo que se ha pactado respecto de la contribución, bueno, es bastante sencillo hacerlo, digo. Si no, la fuente o finalidad de la obligación o en su causa o la causa de la responsabilidad. No le vamos a poner un supuesto de causa de la responsabilidad porque todavía no han visto daño. Entonces, cuando vean daños, seguramente más adelante van a entender a qué se refiere con causa de la responsabilidad. Por ejemplo, si yo utilizo el auto de mi hermano y causo un daño porque voy desatento manejando, entonces choco otro auto, voy desatento. Los responsables concurrentes vamos a ser mi hermano como dueño del auto y yo como guardián en ese momento porque lo estoy manejando, yo se lo pedí prestado, lo estoy usando. Ahora, si mi hermano pagó, la causa de la responsabilidad en realidad es que yo estaba distraído. Entonces yo voy a tener que devolver el 100%. Ahora, si pagué yo en la totalidad del daño, él no me va a tener que devolver nada. A eso se refiere con causa de la responsabilidad. La fuente y finalidad de la obligación. Por ejemplo, lo que puede suceder es, vuelvo a poner el ejemplo de mi hermano. Yo alquilo un inmueble y mi hermano me sale de garantía. Yo dejo de pagar el alquiler y mi hermano tiene que pagarlo. La causa de la obligación es que él me ha salido de fiador para ayudarme. Entonces, obviamente, yo voy a tener que devolverle la totalidad. Ahora, si el que pago soy yo, por más que él figure como fiador, incluso fiador solidario, no voy a poder repetir absolutamente nada contra él, porque la causa de la obligación en realidad es el uso de un inmueble que lo uso yo, no lo usa él.
¿Mm? Las relaciones de los interesados entre sí, dice el punto C, las demás circunstancias, y si ninguno de estos elementos permiten distinguir cómo debe contribuir cada deudor cuando uno de ellos ha pagado, entonces van a prorrata. Es un sistema bastante simple, es el mismo que tenía el Código de Vélez, creo que era el 656 o algo, no, 656 era cláusula penal, bueno, el 700 y pico era, no me acuerdo. Bueno, cuando ustedes reciban el caso, tienen que ver, ¿hay algo pactado o no hay nada pactado? Bueno, entonces a ver cuál es la causa de la obligación. Si la causa de la obligación da para repartir de una manera, bárbaro. Si no encuentran ni que por la causa de la obligación, ni por las demás circunstancias del caso, ni por las relaciones de los interesados entre sí, por ejemplo, deudor principal y fiador, o algo por el estilo, pueden encontrar una diferencia de aportes, entonces será prorrata. De la misma manera, ¿qué pasa con cómo se reparten los acreedores cuando han cobrado? Y se trata de una solidaridad activa. Bueno, en ese caso vamos al 847. Dice, los acreedores solidarios tienen derecho a la participación con los siguientes alcances. Fíjense, si uno de los acreedores solidarios recibe la totalidad del crédito, o de la reparación del daño, que es lo mismo, que es un crédito por la reparación, o más que su cuota, o sea, no recibió todo, pero recibió más que la parte que le corresponde, los demás tienen derecho a que les pague el valor de lo que corresponda conforme a la cuota de participación de cada uno. Son, supongamos, 2 acreedores y hay uno que recibió todo el dinero. Tiene derecho a que el otro tiene derecho a que le dé su parte. En los casos del inciso B del 846, caso de novación, dación en pago, etcétera, etcétera, los demás acreedores solidarios tienen derecho a la participación. Si hubo renuncia al crédito, bueno, y acá empiezan los análisis complicados. Si hubo renuncia al crédito o compensación legal por la cuota de cada uno en el crédito original. O sea, tenemos 2 acreedores y un deudor. Uno de los acreedores compensó. Por lo tanto, el otro se quedó sin cobrar. O sea, ¿y qué es lo que tiene derecho? Tiene derecho a reclamarle su parte, lo cual es lógico. Esto es lo que está diciendo en esta parte. Si hubo renuncia al crédito o compensación legal por la cuota de cada uno en el crédito original, y si hubo compensación convencional o facultativa, novación, dación en pago, transacción, por la cuota de cada uno en el crédito original o por la que correspondería a cada uno, conforme a los resultantes de los actos extintivos, a su elección. Bueno, acá depende de cómo sea la compensación, si es del lado activo, si la solidaridad es del lado activo o del lado pasivo. Después dice, el acreedor solidario que realiza gastos razonables en interés común tiene derecho a reclamar a los demás la participación en el reembolso de su valor. Esto tiene que ver con el acreedor, por ejemplo, que ejercita ese derecho de prevención, entonces que realiza los gastos para demandar judicialmente a un deudor. En ese caso tiene derecho a pedirles o a descontarles del total de lo que se va a cobrar los gastos que haya hecho en la promoción del pleito. A esto se refiere. Obviamente, esto es lo que está planteando como norma general, o cuando vamos a determinar cuáles son las cuotas en las que se reparte la plata que pagó el acreedor, que pagó el deudor, perdón, y que uno de los acreedores recibió, y en ese caso el propio código nos remite de nuevo al que vimos recién, al 841, o sea, a la contribución. Las reglas son las mismas, lo pactado entre las partes, la causa de haberse obligado, las relaciones de los interesados entre sí, las demás circunstancias y finalmente, si no hay ninguna posibilidad, a prorrata. No me odien mucho, pero yo no inventé las obligaciones de sujeto plural, pero es la parte más complicada, es la parte más conflictiva de la materia. Bueno, no sé en qué otra cosa les puedo ayudar. Si quieren que hagamos un repaso, hacemos un repaso, miramos lo que ustedes quieran. Ahí Lo me que yo fijé, profe, sí. perdón, del programa y por ahora vimos todo. De hecho, o sea, me estaba mirando y no falta nada.
Esa es la idea, que no falte nada. Es el mejor elogio que he recibido últimamente, no falta nada. No hemos dejado de ver absolutamente nada, claro, porque ustedes saben que los cursos presenciales, que algunos profesores tenemos en general los que más estamos en esta cátedra, tenemos 35 años en la cátedra. Y sí, desde 1986, exactamente, marzo de 1986. Y en general siempre quedan temas pendientes. O sea, no es posible. Esta tampoco, lo que ustedes están viendo no es toda la materia tiene más. Tiene más detalles, tienen más cosas, los van a ir viendo a medida que vayan necesitándolo. Lo van a ir viendo por ahí en algún otro aspecto, cuando les toque contratos van a ver aspectos, pero esto en obligaciones no nos dieron. ¿Qué clase de cátedra teníamos en obligaciones? Van a decir que no nos dieron este tema. No, los temas sustanciales están. Puede haber temas más finitos que no están. Hay algunos profesores que prefieren desarrollar otros temas que son más de su gusto. A nosotros, a todos, porque este programa es un acuerdo entre todos, este programa que está en vigencia, nos pareció bien esto. Tratamos de no repetir contenidos, por ejemplo, hasta el anteaño el programa tenía obligaciones condicionales, y obligaciones a plazo y obligaciones con cargo. Nosotros lo sacamos. ¿Por qué? Y porque si están en parte general, lo vieron en modalidad de los actos jurídicos. Entonces, repetir contenidos no tenía sentido. Pero en general está todo. Bueno, si algo quieren conversar, con todo gusto. El miércoles, mañana es clase plenaria. El otro miércoles van a tener clase de consulta, o sea, el miércoles 18, y el miércoles 25 van a tener otra clase de consulta, una con Andrea y otra con Oscar. Y creo que conmigo les quedan 3 clases o 2, y después el parcial. En el medio tenemos el WhatsApp, el mail, cualquier consulta, cosas que vayan estudiando y no entiendan, por favor no dejen de escribir, no dejen de preguntar. Bueno. Profe, otra cosa. Sí. mi nombre es Mayli, Mayli. le quería hacer una consulta con Sí. respecto a prevención, que me quedé pensando. Lo que yo tengo anotado es que se da cuando, existiendo varios acreedores, uno de ellos demanda al deudor común, ¿verdad? Dice, el efecto que genera este principio es que el deudor común pierde el derecho al pago a cualquiera de los acreedores y solo se va a poder liberar pagándole al acreedor. ¿Cómo sería, por ejemplo, un ejemplo para entenderlo? El ejemplo que vos pusiste ahí, o lo que vos estás leyendo en ese apunte que tenés ahí, se refiere a que haya pluralidad exclusivamente del lado activo y haya un solo deudor común. Sí. Si querés, podés poner un solo acreedor y varios deudores. Pero digo, caso, en un hecho, ¿cómo se podría dar que de los acreedores uno demande al deudor? Llevándolo a lo que sucede en la vida, digamos. ¿Cómo se puede aplicar? Mayli, yo te entiendo la pregunta y te la voy a contestar, quédate tranquila, pero lo que quería decirte es que lo estás viendo de un solo lado nada más, y que es posible verlo también desde el lado pasivo. Entonces por ahí te resulta más fácil el ejemplo que te voy a poner del lado pasivo. Puedo ponerte ejemplos de los dos lados porque es sencillo. Vamos a suponer deudores solidarios. Por ejemplo, yo mencioné el Fondo de Comercio, ¿no? Mencioné la compraventa del Fondo de Comercio. Ahora, imaginen un proveedor del almacén cualquiera, el lechero, el que vende la Coca-Cola, el que, bueno, la Coca-Cola cobra de contado, así que ese no fía nunca. Pero sí, en general hay determinados proveedores que no pueden vender a plazo porque no les dan la posibilidad de vender, otorgando financiación. Pero vamos a suponer un proveedor que otorgue financiación, no sé, qué sé yo, yogur, no sé, tampoco sé si lo otorga o no otorga, pero bueno, supongamos. Entonces se vende el Fondo de Comercio y al tipo le están debiendo varias facturas y no le han cobrado. Él es el acreedor común. Y tiene como deudores solidarios al vendedor del Fondo de Comercio, o sea, al almacenero al cual él le fió, al comprador porque no cumplieron
la totalidad de lo que se llama el íter constitutivo de la compraventa. No terminaron el camino, no publicaron los edictos, hicieron la escritura, abrieron la cuenta en el Banco Nación, todo un procedimiento que se hace para vender un fondo de comercio legalmente. Y tiene como deudores solidarios, vamos a dejarlo ahí, entre el viejo y el nuevo. Tiene dos para elegir. Si demanda a uno, mete el juicio y dice, demando al almacenero nuevo. Demando al almacenero nuevo para que me pague. Al anterior no lo demanda. ¿Por qué no lo demanda ahí? Porque vendió el fondo de comercio, es un seco, no le quedó nada, no tiene dónde cobrarle. En cambio, el almacenero nuevo tiene el almacén y por lo tanto puede cobrarlo. Demanda uno. Ahí funcionó la prevención. Ese deudor es el que tiene que pagar. El almacenero nuevo, ese es el que tiene que pagar. ¿Qué va a pasar? El almacenero nuevo va a tener que ir a pagar, pagará, y una vez que pague, podrá repetir contra el viejo. ¿Y cómo va a ser la contribución? ¿Cómo sería la contribución? A ver, si yo les pongo este ejemplo en el examen, de acuerdo a lo que vieron recién, por el 841. Agarren el 841, mírenlo. ¿Cómo sería la contribución? ¿Hay algo pactado? No, no hay nada pactado, porque la solidaridad es legal. Entonces, ¿a qué vamos a ir? Al segundo inciso. ¿Cuál es el segundo inciso? La causa, tenés el micrófono apagado, Agustina. Sí, en mi mente. Lo tenía aprendido nomás. Dice la fuente y la causa de finalidad haberse de la obligado. obligación. La Sí. causa de haberse obligado, la causa o la finalidad de la obligación. En este caso, el almacenero nuevo, si bien se mandó la macana también de no cumplirlo, pero la deuda no era de él. Entonces va a repetir ¿cuánto contra el almacenero viejo? ¿Una parte o el todo? El todo. El todo, correcto. Correcto. Ahí tenés un ejemplo del lado pasivo, Miley, de cómo funciona la prevención. Del lado activo, vos dijiste 3 acreedores y un deudor. Bueno, acreedor A, B y C. El acreedor A le manda la demanda al deudor. Lo demanda. Y yo quiero, señor, que me pague a mí. E inicia la demanda y por lo tanto le exige el cumplimiento y el pago del crédito. Bueno, en ese momento lo que tiene que hacer es pagarle a ese acreedor, porque ya funcionó el principio de prevención, fue demandado y por lo tanto no va a poder pagarle a los otros dos. Si le paga al acreedor B o al acreedor C, ¿qué es lo que va a pasar, Miley? Que paga mal. Que paga mal. Y que paga mal paga 2 veces. Entonces, cuando existe principio de prevención y está fijado cuál es el acreedor que tiene que cobrar, no existe la posibilidad de que se le pague válidamente a otro. Se le paga exclusivamente a este. No sé si el ejemplo está bien. Sí, pero un por ejemplo ejemplo, de la vida, me pediste vos, se me ocurrió el del almacén. No sé cuál te puedo buscar, a ver, donde haya 3 acreedores y un solo deudor, o varios no, acreedores y un solo... y al resto ¿Perdón? le paga uno. Y al resto de los acreedores, Lo que acabo de leer recién, Miley, el 847. bien. Agarrá, ¿tenés el código ahí, Miley? No, no lo tengo acá. Lo tengo encima. Bueno, error. Esto se estudia con el código al lado. Si no, cuando lo vayas a buscar no te vas a acordar ni el número. El 847, el 847 habla de la participación. Entonces dice cómo participan los acreedores. Y ahí vas a ver que cuando uno cobra, tienen derecho a cobrar la otra parte. Es lo que dice el primer inciso que acabo de leer. Si uno de los acreedores solidarios recibe la totalidad del crédito, o la reparación del daño, dice, o más que su cuota, los demás tienen derecho a que les pague el valor de lo que les corresponde conforme a la cuota de participación de cada uno. ¿Y cómo se determina la cuota de participación de cada uno, Miley? Conforme el 848, dice cuotas de participación, hay que ir al 841. ¿Y qué era lo que decía el 841? Eran las cuotas de contribución, lo mismo, o sea, lo pactado, la causa de haberse obligado,
las relaciones de los interesados entre sí, las demás circunstancias y si no, a prorrata. Bien. No, pero eso quería Bueno. que me quede claro de que por más que uno haga la acción judicial, el que cobra después lo tiene que distribuir con el resto de los acreedores. Esa solución está en el 847, inciso A. Bien. De la Bien. misma manera que el deudor que paga, el deudor solidario que paga, después tiene derecho a cobrarle al resto la parte. ¿Cómo se determina la parte? 841. Perfecto. Gracias. Sí, por supuesto que tiene. No porque cobre uno, porque ahí fíjate, la duda que vos tenías, ¿qué pasaba? Ese el que cobraba se la Claro. hacía canuto con la guita y se la quedaba a él. No puede quedarse con la. Salvo que se tratare de una obligación disyuntiva. O le paga a este o le paga a este. El que cobra es suficiente. Un ejemplo de obligación disyuntiva. Qué duda, ¿eh? Si pregunto esto en el examen. Una, profe, Vamos puede en ser el una horno. sociedad. Dos deudores de una Yo sabés sociedad. que buscaría más común y corriente el seguro de vida en el trabajo. Un seguro de vida. ¿A quién se le paga el seguro de vida? Al cónyuge, a los hijos, Claro. ¿no? Pero resulta que si el cónyuge también se murió, es a los hijos. Si se le paga al cónyuge, no se le paga a los hijos. Entonces es o uno u otro. El seguro de vida de una señora o de un señor, se le paga al cónyuge, si el cónyuge está. Si se le paga al cónyuge, a los hijos no. Si la cónyuge se murió o el cónyuge se murieron los dos juntos en un accidente, los acreedores son los hijos. Ese es un ejemplo de obligación disyuntiva. Vos lo que decías, Miley, es cobra uno y no cobra el resto. Eso es exclusiva para las disyuntivas, no para las obligaciones conjuntas. Bien. ¿Está? Bien, gracias, sí. No, de nada, Miley, de nada. Chicos, esto va a funcionar de esta manera, o sea, esto va a funcionar así, incluso, voy a sacar esto que es un poco de calor, pero funcionar así en el examen. Yo lo que voy a decirles, les voy a poner un ejemplo, probablemente no sea el seguro de vida, pero les voy a poner un ejemplo tipo la compraventa del fondo de comercio. O les voy a decir, bueno, en una situación tal se produce esto, el contrato, y ustedes me van a tener que decir cómo aplican estas normas. Así como vieron, por ejemplo, cómo distinguir los elementos en la famosa persona que va a comprar 2 docenas de medialunas a la panadería, ¿se acuerdan? Bueno, exactamente lo mismo van a tener que aplicar en un caso concreto. Van a tener, no va a ser tan fácil como las medias lunas y los elementos de la obligación, pero de eso se trata, de que ustedes puedan aplicar a un caso concreto las pautas, porque es muy distinto que ustedes, Miley, Beatriz, cada uno de ustedes, estudie esto en abstracto y trate de imaginar ejemplos. Es muy distinto, ustedes lo estudian, lo leen, les va a costar mucho que les quede. La verdad es esa, les va a costar mucho, pero lo tienen que hacer, porque lo van a entender. En el momento en que lo entienden, ya saben cómo aplicarlo, ya saben dónde ir a buscarlo. Entonces, cuando viene el parcial, y yo les pongo un caso, les pongo ante ustedes un contrato y digo, acá se produjo también, eran deudores fulano, mengano y sultano. Fulano compensó una parte, el otro pagó otra parte, el otro transó, el otro... No sé, les pongo un caso así, y ustedes van a tener que agarrar el código, mirar los artículos, agarrar el texto que tengan, leerlo, revisarlo, agarrar lápiz y papel, anotarlo y después poner una solución. O sea, van a trabajar sobre un caso concreto, lo van a aplicar. En ese momento, ustedes pueden aprender, tienen una capacidad de aprendizaje cercana al 80%. En cambio, si ustedes se limitan a escucharme a mí y a leerlo, como mucho van a retener el 20% de todo esto. Pero si lo ejercieron, si se ejercitaron aplicando lo que estudiaron, entonces lo van a comprender mucho mejor porque lo hicieron. El que hace aprende mucho más, se le graba mucho mejor. Entonces yo les sugiero, busquen casos de solidaridad y ejerciten un poquito. Miren un poco, busquen los supuestos
discútanlo entre ustedes. Pizarro trae una enorme cantidad de ejemplos. Normalmente trae ejemplos y menciona supuestos. Bueno, además, si no estamos nosotros para proveérselos y para discutir, no entendí cómo funciona la dación en pago en la solidaridad pasiva. Bueno, yo tampoco, me acuerdo ni cómo funciona. Agarramos el código juntos, ustedes de un lado de la pantalla, yo del otro, agarramos lápiz y papel, nos ponemos a mirarlo, lo leemos bien, lo aplicamos a un caso y después lo habremos aprendido. Muy bien, ¿algo más? Ya los aburrí bastante. Nos vemos el martes que viene, salvo que necesiten algo, me mandan por WhatsApp, por mail y conversamos. Bueno, un gusto. Hasta luego. Chao, profe, gracias.